como les habíamos anunciado, tenemos por acá hoy un invitado especial para todos nosotros, un amigo y hermano. Se trata de Tobías Crespo, quien es diputado al Congreso de la República por el Partido Fuerza del Pueblo. Y con Tobías vamos a hablar, como siempre, muchas cosas interesantes. Tobías, vamos a iniciar, hermano. Gracias por estar aquí. Este debate que se ha generado, que tenemos un debate pendiente aquí, era hoy que lo íbamos a hacer, pero los amigos del PRM y los amigos del PLD hoy se nos excusaron, que tenían por teléfono, podían participar. Dijimos, no, vamos a hacerlo la semana que viene presencial aquí, porque así es que lo queremos, para que la gente quede edificada. Entonces, el tema de la ley de fideicomiso todavía se habló en prima fase, porque hay algo que hay que explicarle a la gente para que la gente no esté confundida. Por lo menos yo entiendo que a lo unísono hay un consenso general que la ley es necesaria. Nadie está diciendo que la ley no es importante, porque si vamos a regular ese modelo, esa figura, tiene que haber un marco normativo, ¿verdad? Perfecto, todo el mundo quiere la ley. Ahora, lo que ha generado el debate es el contenido de la propuesta que el PRM quería para la ley, donde se violentaba el tema de la ley de compra, donde se le daba mayoría a los consejos del sector privado ante los empleados públicos que iban a representar el consejo de toma de decisión de esos fideicomisos, y una serie de temas que era lo que la oposición había planteado, que así no se podía aprobar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ya en la Cámara todavía? Porque nosotros no estamos dentro. Se aprobó antes de ayer en primera lectura el tema con el rechazo de ustedes, pero yo oí gente del PRM diciendo que se habían introducido algunos cambios a la propuesta. Explícanos qué fue lo que se le cambió ¿Y qué pasó y en qué quedó el asunto. Bien, buenos días, Villanueva, Manuel Cruz, Danira y Elvin, y a cada uno de los que siguen este espacio. Agradecido por la invitación. Miren, en el caso específico de la ley de fideicomiso, nosotros hemos participado muy activamente con el tema y hemos demostrado que desde el punto de vista de la ley de fideicomiso, que fue precisamente Leonel Fernández que dio una rueda de prensa y ante el escándalo de entregar y regalar Punta Catalina a través de un fideicomiso, dijo que era necesaria una ley marco general que regulara los aspectos de los fideicomisos públicos. Porque los fideicomisos privados existen desde hace mucho tiempo. En el Código Civil está lo que es el concepto de la fiducia, que está basado en la confianza, en el trust y en la comisión que cobra el intermediario, ¿verdad? De ahí es que viene fideicomiso. Pero no se había establecido para el tema de los fideicomisos públicos una normativa. En el caso de la vivienda de bajo costo está basado en fideicomisos privados, porque aunque el Estado cede el terreno, se le da una serie de incentivos, está enfocado a la vivienda hacia la clase media, donde una gran cantidad, más de 10,000 ciudadanos dominicanos de clase media han podido adquirir una vivienda. Es un esquema de lo que hoy es la alianza público-privada, sí, que estaba en el capítulo, en la sesión de compras y contrataciones, la ley 340-06. Luego se hizo una ley marco, que es la ley 4720. Sí. Entonces, en el Congreso, el gobierno, antes, paralelo a, y estoy dando una historia para remembrar, claro, paralelo al fideicomiso de Punta Catalina, la misma semana, pero yo tomé un turno por el tema de la membresía y otros aspectos que violaba la Constitución, tenía una ley para crear el CENEFI, que era el Centro Nacional de los Fideicomisos. Como vino la explosión del ataque de la población defendiendo Punta Catalina, retiraron y asumieron algunos aspectos de la crítica que le hizo la oposición. Es decir, es la oposición la que ha estado marcando las pautas para que tengamos una ley correcta. La Fuerza del Pueblo no está opuesto al fideicomiso. Que debo decirle que la ley de fideicomiso per se no es mala ni buena. No es la ley que es mala o buena, son los contratos. Y yo tomé un turno, que les puedo mandar el video, donde yo desarrollé lo que significa la adenda a propedernales. ¿Tú sabes lo que es fideicomiso? En definitiva, si la ley es buena o es mala o asumen las recomendaciones nuestras. Sí. Bueno, en propedernales, adenda 3, el presidente de la República decide transferir 361 millones de metros cuadrados a
al fideicomiso de Propedernales. Bien, tiene la facultad constitucional, va al Congreso. No solamente eso. Dentro de esa ley, de esa adenda y de ese contrato, ¿qué más hace el presidente de la República? Dice que a través de la fiducia se pueden transferir a lo que se llaman los fideicomisos adherentes, que es un tercero que no firmó el contrato original. Y también en la adenda dice que se pueden crear lo que se llaman vehículos jurídicos, que en el caso de Cabo Rojo es un proyecto dentro de Propedernales. Es decir, que Propedernales va a parir varios fideicomisos. Pero no solamente eso, le estoy hablando del contrato que se aprobó ayer. Autónomamente. Sí, el ayer. Por eso le estoy diciendo, olvidémonos de la ley, aquí no están haciendo... Pero ayer lo retiraron, el de Propedernales. No, ese se aprobó ayer. Sí, pero no, en un momento pudieron, no retiraron la adenda y después volvieron y sometieron. Por una propuesta nuestra. ¿Qué yo tomé? Yo tomé un turno y dije que el presidente de la República no podía llevar una propuesta que me quisieron delegitimar mi posición, porque hay una actitud hacia nosotros, porque hemos sido críticos y hemos hecho oposición de verdad. El presidente de la República delega en un tercero, que es el director de la Alianza Público-Privada, a través de un poder de representación. El contrato lo firmó el director de Alianza Público-Privada y el fideicomiso, el administrador del Banco de Reserva y la tenedora. Por ende, el presidente de la República no es parte. En el Congreso, para un contrato, nosotros nada más podemos o aprobar o rechazar. No podemos modificar. Los únicos que pueden modificar un contrato son las partes. ¿Sí o no? Entonces el presidente no era parte, aunque es el jefe del director de Alianza Pública, él lo delegó y me quisieron desconsiderar en mi turno. Sin embargo, me dieron la razón. Ayer todo el mundo del PRM estaba elogiando nuestra posición. El presidente tuvo que retirar, allá se tuvo hasta la de la madrugada, buscaron el poder del presidente, volvieron a mandar con la firma de Sigmund Freud, y con todo el mundo. Entonces, de un día para otro. Y me dieron la razón. Entonces, pasaron ayer una adenda, olvidemos la ley, que tenemos la ley en el día de hoy en segunda lectura. Es hoy que se va a conocer. Sí, se aprobó en primera lectura porque ellos no tenían los votos. La oposición ha estado firme en cuanto a que las modificaciones, que voy a entrar a modificaciones. Quiero analizar el contrato para que sepamos que hemos perdido mucho tiempo analizando la ley y lo que es pernicioso y peligroso son los contratos. Entonces, ¿qué dice ese contrato? Que aparte de transferirle 361 millones de metros cuadrados sin precio, es decir, el Congreso le está validando en ese contrato que nosotros le transfiramos todo eso sin definir cuánto va a valer el metro. El metro. Regalando a Pedernales. Regalando lo público. Han criticado a Leonel de la capitalización y esa ley vino con el PRM. Sí, el PRM en ese momento aprobó. Nosotros no éramos mayoría en el 96. Tuvo que darle seguimiento. Pero esto de los fideicomisos ni es privatización ni es capitalización. Es un regalo. Para no decir un término que penalmente tiene sus consecuencias. Entonces, quiero decir que aparte de eso, ¿ustedes saben qué hacen? En Pedernales nadie tiene... Pusieron a protestar, movieron logística para protestar a Pedernales. Oigan, la gente los famosos cambios de oro por espejito. Y ustedes saben qué pasa. Nadie en Pedernales tiene un título, pero ya 3 familias tienen 3 títulos de la matrícula que se transfirió ayer con ese contrato. Deslindaron 46 millones, no miles, millones de metros cuadrados. Deslindaron, lo sanearon, lo transfirieron a la fiducia. Por así mismo, vaya a ser el contrato. Por eso yo le voy a mandar mi turno, pero eso no es nada. ¿Tú sabes qué dice el contrato? Que el gobierno carga con todos los costos del saneamiento. Es decir, que el inversionista privado todavía no ha puesto un peso. Tú ves lo que estaba diciendo ahora mismo. Entonces, oigan, que sigan protestando la gente penal y se van a dar cuenta que cuando terminen los 20 años, no es con el hueso, no es que se van a llevar el filete, es que le van a dejar el hociquito, la tripita y las vísceras. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el fideicomiso? Que al final, cuando termina el contrato, se logra el objetivo, lo que le llaman el patrimonio residual. ¿Qué es el patrimonio residual? Nada. Se queda con el Estado, pero ya se te llevaron el filete. Porque ustedes han visto algún empresario donando lo suyo, entregando su patrimonio, haciendo donaciones, a menos que eso se lleve a gasto y se deduzca. Es decir, el sector empresarial, el capital es voraz. Lo que le interesa es la rentabilidad. Espérate, Manuel, quiero seguir para que estemos claros y no olvidemos la ley. Segundo, el Estado cubrió todos los gastos. Se lo entregó radiado, sin hipoteca, limpio.
Pero no solamente eso. Así como ninguna persona de Pedernales tiene título, ya estas 3 personas tienen títulos que se llaman vehículos jurídicos de Cabo Rojo, se le dedujeron todos los impuestos. ¿Cómo? Un peso no pagan. ¿De transferencia? De transferencia, de IPI, de aumento de capital, de ganancia de capital, de impuestos sobre la renta, del selectivo al consumo. Y eso es transferible a los vehículos jurídicos. Y es transferible a los contratistas que trabajen, a todo el mundo. Pero no pensaron en lo que siempre pensó Peña Gómez, que era el líder de ese partido, en la gente. No le dedujeron la TCS, la tesorería, a lo que ellos querían utilizar de argumento para crear 30,000 empleos en Pedernales. Es decir, si usted le está dando... Si tú vas a trabajar en Pedernales, cuando tenga el salario, a ti te van a descontar. Claro, a ti sí, pero el trabajador. El trabajador va a pagar su impuesto, pero entonces, nosotros dijimos de manera responsable que el fideicomiso... una trampa, esa desgracia. El fideicomiso es la versión siglo XXI 4.05G de los filibusteros, de los bucaneros, de los corsarios. Y lo digo con responsabilidad porque lo dice el contrato. Pero miren, en Fitran... Pero después de Colón, profesor, mándeme ese contrato. Pero después de Colón, y las notas se lo envía. Pero el Fitran, el del Fitran es peor. A 40 años compromete 10 gestiones. Le amarra a 10 presidentes de la República. Por lo menos, el de Pedernales es a 20 años, aunque puede ser renovable. Sí. Ese contrato nosotros lo desmenuzamos y las adendas. Y ese contrato es pernicioso. Lo que está ahí viola incluso lo que el PRM está diciendo en toda la prensa. Pero todavía hay un elemento. No sé si me entienden. Todavía hay un elemento. En ese adendum no entra compras y contrataciones, no entra la Contraloría, no entra la Cámara de Cuentas. Se mantiene el secreto bancario, el secreto fiduciario, se mantiene el secreto profesional. No les dan acceso a ustedes los periodistas al control social, a las informaciones. Se lo pasan a los buró se lo dan a los burós de crédito, a los inversionistas sí, a los burós de crédito y al inversor, ¿verdad? Sí. Pero no se lo dan al ciudadano, tiene que pasar crujía. Es más, le digo una cosa, pidan a ver el contrato de los corredores, el de la Nuña, el de la Churchill y la Charles. Yo pude llegar al de la Nuña de Cáceres por una condición especial, pero usted no sabe lo que hay, porque también, óiganse lo que se aprobó ayer, no solamente esa transferencia. Ayer se aprobó que aparte de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que pueda transferir fondos al fideicomiso y terceras personas que puedan donar bajo ningún esquema, oigan, esto hay que ver la ley de lavado de activos, porque si tú no pagas nada, tú puedes traer capitales de paraíso fiscal y offshore y meterlo ahí, después sacarlo y decir, no pagaste acá, viene con esta inversión y desarrolla allá. Pero yo quisiera tener un vehículo jurídico y dejar mi empresa. Ustedes se imaginan todo el que trabaja, que paga impuestos. Vámonos todos para Pedernales y creemos un vehículo jurídico para Pedernales. Con un capital offshore. Pero oigan, ustedes que se aprobó ayer en la adenda, que aparte de que el director de Alianza Público-Privada pueda transferir recursos del presupuesto, que no debe ser él el que maneje Pro Pedernales, porque él es juez y parte. Claro. El órgano rector de los fideicomisos y de la Alianza Público-Privada no puede ser ejecutor. Ahí debió ser o turismo, o obras públicas, o vivienda y hábitat. Sí. Debieron ser. O una unidad ejecutora independiente, porque todo peso debe tener un contrapeso. Eso lo dice la Constitución. No, de las cosas que ellos no han puesto es que la superintendencia no está para trabajar temas de inversión pública, de desarrollo de infraestructura, el know-how, pero no la Dirección General de Alianza Público-Privada tiene el know-how para eso. Históricamente está obras públicas, históricamente está turismo, en el caso de desarrollo turístico. Entonces voy a decir, en el contrato de ayer, la adenda, ¿ustedes saben qué más se aprobó? Transferir del año pasado, del presupuesto de 2021, 3,000 millones de pesos, más este año cortó 5,000, 8,000 millones, se aprobaron con esa adenda, transferir, y que el Ministerio de la Presidencia, no el administrativo, de la Presidencia, que es el que maneja todo esto, pueda también transferir de su presupuesto. ¿Qué es eso? Un peaje sombra, señores. No nos están diciendo los privados que nosotros los políticos somos corruptos, que no sabemos dirigir la cosa pública y entonces hay que meterlo privado porque son eficientes, porque son eficaces. Pero así cualquier competitivo que le dé un negocio así sin invertir nada. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué va a invertir el privado? Tobías. Espérense. Ese país de sombra lo que crea es siempre los incentivos, las exenciones, cuando no va directo a la demanda, sino a la oferta. Claro.
crean distorsiones económicas, porque está dando privilegios a esos sectores contra otros. Aparte de los incentivos fiscales, ¿verdad? Crea malos manejos y crea corrupción. Porque ese dinero no es transparente. Sí, 3.000 millones del año pasado, del año antepasado, 5.000 millones de este año, 8.000 millones. ¿Por qué le estamos transfiriendo tanto dinero, aparte de los 361 millones de metros cuadrados, aparte de todos los costos que resultó pasar los títulos? Para que arranquen. Oh, pero yo quiero ir para allá, señores, vayamos todos, Pero yo dejen vi este que están micrófono. buscando que gente que quiere invertir en Propedernal. Bueno, vámonos para allá. Si Todavía. quebramos, Vamos para allá. señores, somos los peores administradores del mundo. Así Todavía. cualquiera hace negocio. Todavía yo quiero preguntarte lo siguiente. Ahora mismo, ¿Me entendieron? Que no es la ley el problema. ahora Sí, mismo, ¿Eh? ahora mismo yo señalaba. Mándame en ese mi- contrato, Yo señalaba todavía. en mi Sí, comentario. en digital todavía, cuando salga de acá. señalaba en Y mi las comen- observaciones que hice también para que las todavía señalaba en mi comentario, yo estoy convencido de que ese proyecto de ley fideicomiso va a manchar la carrera histórica del presidente de la República. Eso no tiene otro camino, ¿eh? Pero hay compromisos. Oye bien, tú señalabas, oye bien lo que yo todavía, que ustedes no escucharon. Todavía dijo que ya deslindaron esos terrenos, 46 millones de metros, ¿verdad? Sí, sí. Y En se lo tres entregaron, en tres se títulos, lo tres entregaron a matrículas. tres familias. Tres pero- vehículos jurídicos, no voy a decir familia para eh, que no me pero eso lo aprobaron ayer. Sí, Eso lo aprobaron ayer, o sea, que- no, ya están o sea, deslindados. O sea, que deslindaron Los títulos eso. ya están O sea, deslindados. deslindaron los títulos y todo. Con su matrícula y su número. sin aprobar el contrato. Ustedes no escucharon eso, yo le presté atención. Y sin decir el precio. Entonces yo quiero saber. Sin decir el precio. Entonces, yo sé que el pueblo, y yo sobre todo, que tengo interés Disculpen. particular. En ese ¿Quiénes- contrato, ¿Quiénes encabezan esos vehículos jurídicos, le llaman ahora? vehículos jurídicos de Cabo Se- Rosa. se- Mira qué lindo. viven inventando neologismos para engañar a la sí, gente, sí. ¿verdad? Eso viene del Common Law. Fideicomiso es regalo privado, pero llama fideicomiso ahora. Una familia ¿Quiénes jurídica romana, encabezan? ¿Cuáles son los nombres? Si lo podemos mencionar con nombre y apellido de quienes encabezan esos vehículos jurídicos. Me interesa saber eso del pueblo también. No, mira, yo Para- no me para gusta, eso- no me no. gusta mencionar nombres, pero Vamos sí a te puedo. mencionarlo todavía aquí para que seamos Pero responsables. te puedo decir lo siguiente. Los nombres de las personas que están dirigiendo esto no pueden llamarse funcionarios públicos, porque no fueron a servir, fueron a hacer negocio. Porque ¿qué es lo que es un fideicomiso? Un negocio, Sí, un sí. negocio jurídico. Una transacción. Es una transacción comercial, pero conviene del Estado. Esos 361 millones de metros cuadrados no son de ellos, son del pueblo. Correcto. Y se gastan bien. dinero para transferir también. Entonces, la pregunta es, no le llamemos a los que están en las funciones públicas, que están trabajando con alianza público-privada y fideicomiso, funcionarios públicos. El funcionario público está para servir. Ellos están ahí de intermediarios para hacer negocios a terceros. Todavía Entonces, fiduciaria OMG. ahí le aplicaría, ahí hay que ver la analogía, ¿verdad? De Sí. cuál ley le aplicaríamos. Si la ley de función pública, porque no lo son funcionarios públicos, o la ley que tiene que ver con el derecho común. Todavía, hoy entonces se conoce en segunda lectura el proyecto de fideicomiso, ¿verdad? Sí. Que el pasado miércoles se aprobó en primera lectura, pero ahora hay un debate que todos estamos claros de que es una ley orgánica. Es orgánica. Y entonces, ¿por qué el presidente de la Cámara, el señor Alfredo Pacheco, la aprueba si no cuenta con las 2/3 partes de los votos de los diputados? Y ellos dicen que ellos las convirtieron en ordinaria. Y eso es así. Porque ya pasaron su adenda ayer. Ya no importa que pase la ley hoy. No, porque se supone que no debe pasar. Porque sería No inconstitucional. sé si me entendieron. Es Sí, decir, sí. lo importante no es la ley, son los contratos, son las adendas. Ahora, No sé si me entienden. oye, a mí hay algo Es que me decir, preocupa. que pase la ley hoy o no, si es orgánico o no. Ya ayer pasó la adenda de De propedernales. propedernales. ¿Qué era el Pero objetivo? ese es de Que era lo propedernales. Pero Claro, porque se legaliza todo ese contrato. Entonces, ¿qué pasa con la ley? La ley es una ley marco, que es buena para regular todo lo que se desprenda. Y nosotros en la Fuerza del Pueblo no estamos opuestos a la inversión pública-privada, pero que el privado ponga algo. Claro. Por ejemplo, el muelle de Manzanillo se dijo que era alianza público-privada y se cogió un préstamo de 150 millones de dólares. Entonces va a pasar como el peaje de las Américas, que el peaje de las Américas la construyó el Estado, se la dio una empresa, que no voy a mencionar el nombre, yo era director de tránsito, no invirtió un peso, tenía 2 o 3 gente chapeando, tenía que hacer lo que hizo RD Vial, que finalmente RD Vial sí funcionó, para que ustedes vean que el fideicomiso bien instrumentado, bien fiscalizado, puede funcionar, por eso digo que no estamos opuestos. Sin embargo,
fueron internacional y ganaron la demanda sin haber puesto un peso, ni construyeron el peaje de las Américas, ni invirtieron un peso, ganaron millones de dólares y el Estado tuvo que pagar abogados. Es decir, Regalo. esto es personas que vienen con cambiándonos oro por Entonces, espejito. Yo tengo Eso es una el inquietud, fideicomiso. Yo tengo una inquietud todavía. Mira, y se le ha externado. Tú, el que se ha parado ahí, legislador, le he expresado lo mismo. O sea, yo como que estoy llegando al extremo de que me estoy cansando de escuchar a la oposición decir el PRM está aplicando su mayoría mecánica. Lo mismo que ustedes hacían cuando estaban también. Sí. Ahora, en lo que el hacha va y viene, oye, es un enema para adentro que no están entrando el pueblo dominicano con todo ese tema. Entonces, ustedes no han pensado ya en un momento decir, mira, con este tema no se puede, con votos no se puede, porque los votos los tienen ellos. Ustedes no han pensado ni siquiera ir a la Angelita nunca a buscar 40 niños empalchados y llenar de ñeque el Congreso, porque ya es algo que estamos ya. O sea, estamos cansados de esa misma vaina. No, ahí va Es mi que pregunta. mayoría- y Ahí para va mi allá, y pregunta. para allá, O sea, pues vamos a hacer un lío. ¿qué va a hacer la oposición? Porque, ok, No, se aprobó eso. no, O sea, la ¿qué oposición, sigue? señores, Porque no la podemos oposición ha regalarlo. jugado su rol. Ustedes han visto a mí Sí, como persona explicando Claro. los detalles y manteniendo una votación crítica. No ha estado apoyando eso. Han pero ¿qué jugado pasa? su rol, pero Manuel aún lo así- dice, ellos tienen una mayoría. Esa es la democracia. Ellos dicen, cuando están en mayoría, ¿verdad?, que la oposición se escucha, se aplaude y después se aplasta. Entonces, como tienen los votos, pasaron la adenda ayer, y si hoy tienen los votos, que si nos mantenemos la oposición unida y la ley es orgánica no debería pasar, a menos que ellos quieran pasar Pero la ya pasó en ordinaria. primera. Eh, Pero que ya pasó en primera, que no debió pasar. Pregúntate eso ahí, excusa. Pero déjeme decirle, discúlpeme, pasó en primera, pero tuvo que recular el Congreso ayer con la propuesta mía. Yo le dije al presidente de la Cámara, que también me quiso desmeritar mi participación, que la adenda y la ley de fideicomiso fueron estudiadas el lunes, día de fiesta, y que el reglamento dice... Oye, Eso está bro, prohibido, esa vaina. profesor. El reglamento dice que Es tienen que una esperar trampa, profesor, 24 esta vaina. horas, un día laborable, y el martes ya tenían, porque el informe ni siquiera estaba firmado, y a las 10 de la noche, y ya lo Ahí el tenían, cambio. y no considerado en eso. ¿Tú sabes qué hicieron? Me aplicaron la mayoría mecánica, dijeron, sí, el manual de procedimiento dice eso, diputado, pero el reglamento y este hemiciclo es soberano, y me pasaron la planadora. Yo ayer dije que Luis era igual o peor que Danilo y creo que debí de quitarlo de igual. Porque realmente esto evidencia muchas cosas. Tal vez por eso era que no se quería el debate, oye, no sé si Sí, fue que se no, mandaron, no, ¿eh? ellos no resisten ningún Eh, tipo de debate ahí. Es difícil Eso- defender el fideicomiso ¿Y quién sale a defender como esa representante del pueblo. vaina? No, y menos políticos Porque supuestamente jóvenes. ¿eh? Menos supuestos políticos jóvenes. Hay políticos que son jóvenes y con mente de viejo, Sí. arcaicas. No, al servicio de... Ahora, ¿dónde se determina ahí dentro, Tobías, que una iniciativa sea orgánica u ordinaria? Porque para que la audiencia nos entienda, una ley es orgánica, se considera orgánica cuando va a regular derechos fundamentales, Eso es una. cuestiones, El presupuesto. como Las rentas públicas, rentas públicas, patrimonio del el Estado. patrimonio, el régimen económico y financiero, Exacto. la nacionalidad. Nacionalidad. Por ejemplo, ayer estuvo en agenda la ley de Sí, oficialía, que exacto. tiene temas de nacionalidad, esa es orgánica. Entonces- no somos nosotros que definimos el Congreso. No, eso está así constitucionalmente. Sí, es la Constitución, artículo 112. Correcto. Entonces, la Constitución define cuál es la normativa orgánica. ¿Cómo carajo es que a ellos se les ocurre meter por el tecnicismo de la votación una iniciativa como esta, que compromete el erario, que compromete el patrimonio del pueblo, con el bajadero de que sea ordinaria? O sea, eso es La respuesta del presidente de la Cámara a nosotros, cada vez que decimos puede eso, ser es discrecional. que hay las vías de derecho para echar Ah, eso para para atrás. eso. El Tribunal No, pero- Constitucional. Así mismo es. Lo manda para allá. Ah, que ella dice Claro, que es tiene decir, reclamo, coja al tribunal. ustedes Oye, como legisladores Mira. tienen la facultad, ¿Está si escuchando? no están de acuerdo, No, pasamos la votación. no, Pues vayan a ver las Porque grabaciones. entonces No, encima no. son burdos. pero todavía. Pero busquen la grabación ellos saben, de esta semana, pero búsquenla. tú sabes que lo más grave Señores, de eso. lo importante del Pero Congreso tú es que sabes todo que, queda todavía, grabado. tú sabes que lo más Todas las grave, opiniones tú sabes quedan que lo grabadas. más grave de eso que nosotros estamos hablando Sí. aquí hoy. No es ni siquiera que lo hagan, es quien lo hace. Porque si hay un diputado que conoce eso, así es Pacheco. Porque es un experimentado, un veterano, un tipo que no puede alegar ignorancia a ese tipo de cosas. Pero por veterano es. Está bien. Bueno, ¿lo está haciendo? Mira una cosa, Tobías. Yo quiero preguntarte, Wow. saliéndonos un poco de ese tema.
el Intran emite una resolución que ha sido vilipendiada por todo el mundo, hasta el que no sabe de movilidad y transporte, que es un tema inconstitucional, el tema de los motoristas después de las 11 de la noche. Me gustaría tu opinión al respecto y también sobre la medida del tema de los camiones, que hubo una resolución que no iban a entrar al centro de la ciudad, los camioneros cerraron la 30 de mayo. ¿Qué tú opinas y cómo está manejando eso el Intran? Porque eso de los Miren, motoristas nadie lo entiende. Yo creo que llamé hace un tiempo, antes de venir personal a este programa, que ustedes me hablaron de una medida, creo que fue de Parquéate Bien y el plan de motorista. Y yo dije que es lamentable que en el Intran estén dirigiendo personas que no tengan la capacidad. Lo dije de manera responsable y lo sostengo. Que no entiendan eso. Y que no dé cumplimiento a la ley. La ley 637 es una normativa muy importante, pero la están tomando de excusa para intereses, pero no cumplirla. Me temo que con esto de la prohibición a las motocicletas en un horario de 11 a 5 de la mañana, creo que era, fuera un tubo de ensayo, incluso con los camioneros, para entonces, al igual que el plan de motocicleta y de Parquéate Bien, cobrarle por una carta de ruta a los camioneros y cobrarle a los motoristas que quisieran en ese horario transitar un permiso, una licencia y tirar un plástico de 600 pesos. Eso es lo que viendo la barbaridad, no señores, pero es que no tiene lógica que usted viole un derecho fundamental, como es el derecho al libre tránsito, que no solamente, mire, está en la Constitución, el derecho al libre tránsito está en la Convención de Viena, que protege los derechos de los turistas, los migrantes, las personas que están en tránsito. Correcto. ¿Sí o no? Totalmente. Tiene libre circulación, pero está en la Convención de los Derechos Humanos también, el derecho al libre tránsito. Es un derecho fundamental. Y tú miras, Tobías, pero los derechos fundamentales tienen jerarquía, es verdad. Tobías, los derechos fundamentales pueden ser regulados, es verdad, por eso está la ley 637. Pero en la ley 637 no está nada de lo que el Intran o las autoridades del Intran han estado implementando. No es más que una improvisación. Ustedes recuerdan un viernes que pusieron de que peatonal la Gustavo Mejía sin hablar. La alcaldía. Oye, señores, improvisado, un palo acechado. Tuvieron que echarlo para atrás. Vayan a la ciclorruta de la Bolívar. La eliminaron. No se habla ya de los cambios de direcciones. Es decir, ponga, señor presidente, usted tiene la facultad para poner a cualquier persona como ministro, como director general. Pero la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial es algo muy serio, de mucha responsabilidad que afecta la economía, en los bolsillos de la gente. Si usted tranca el tránsito, tranque el país, tranque el desarrollo, ponga a una gente competente. Y lo digo de manera responsable. No pegan las autoridades del Intran. Una no han pegado. Dígame cuál. No, ellos tienen todo el tiempo improvisando vainas. En todas las posiciones que ellos han estado, con buena fe, pero improvisando, que no dan al traste con nada. Y el otro lado, entonces, la antítesis de regalarle el transporte pero no están así. A empresas privadas. No están así. Las autoridades del Intran fueron presidentes del Consejo Directivo del Intran cuando estuvo el gobierno de Danilo Medina. 3 años antes de llegar este gobierno, presidente por encima de la ingeniera que dirigía el Intran. Es decir, que no es nuevo en el sector. Pero no solamente eso. Cuando vio que el partido al cual yo pertenecía iba a perder, apoyó a otro partido y se fue para el ayuntamiento a improvisar y a trancar la capital y hacer tomar medidas. Y ahora, espérate, en este gobierno, antes de estar ahí, los 2 años que tuvo mi colega dirigiendo el Intran, que lo quitaron, era director ejecutivo del gabinete de transporte y ya está en el Intran. Es decir, que no me vengan a decir que la persona es por ignorancia. No sé si me copian. No. Tobías, a mí me preocupa mucho ver cómo en estos años que lleva el PRM en el gobierno, la sociedad civil desapareció. No, es que está gobernando. Bueno, está gobernando, pero el PRM jugaba su rol opositor. Y ellos aprendieron, en ese momento que eran opositor, aprendieron tan bien a hacer lo mal hecho, lo malo que hacía el PLD, que hasta lo han superado. Pero ahora la oposición no aprendió de lo que hacía la oposición anterior, porque uno no siente
no hay marcha verde o marcha gris o el color que quieran, o sea, no hay nada. No Y yo puede sé que- haberlo verde porque entonces sería la bueno, fuerza no del verde, pueblo. bueno, pero para también el gobierno no puede estaba, ser verde. estaba la marcha verde y la marcha de la Plaza de la Bandera. Y esa va a venir, esa marcha Pero uno no- masiva de votos en la urna, va a Yo venir no- esa marcha yo verde. no ¿Quién siento- dirá la marcha verde? El director de compra y contrataciones. ¿Y qué estaba justificando el director de compra y contrataciones? Señores, Sí, la el gente fideicomiso. cambia, Fideicomiso. Yo echó no por sé. la La borda gente esa no, el institución. presupuesto. Participación Ciudadana no ha dicho nada de los Sí, sí, fideicomisos. lo dijo ¿Qué aquí dijo? Pancho él- antes de Pancho- ayer. ¿Qué dijo? Pancho no es el Pancho director, dijo él- aquí él que él no estaba él de está acuerdo con lo que Carlos Pimentel está Sí. planteando sobre los Eso dijo, fideicomisos. pero que no está de acuerdo con eso. No, espérese. Miren, aquí está gobernando la sociedad civil representada en esa institución Pero ahí y va- está gobernando una élite oligarca. Ahí va mi pregunta. Únicamente. Eso es sociedad Todavía. gobiernista, eso no es civil. Ahí nada. va mi pregunta, o sea, ¿qué está haciendo la oposición? Porque cuando ellos fueron oposición, Hoy estamos aprovecharon su escenario. Tú estás aquí, eres legislador, haces tu rol en el Congreso, pero en las calles, para que la gente entienda. Porque que esa atrocidad, ese adefesio de propedernales, la gente no sabe la magnitud, lo grave de eso, porque no hay una oposición que se está encargando de que la gente se entere de todas las diabluras que se están cometiendo. Antes, sí la gente se enteraba, porque la oposición jugaba su rol. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes como oposición, más allá de en el Congreso? Y en la calle Mira, también. Óyeme, Yanira. antes usted veía un juicio de no Mira. sé qué a tal gente y una marcha en tal sitio. Mira, Ahora Yanira, no se está haciendo nada. Lo estamos haciendo, pero este gobierno es sumamente intolerante. Sí, eso. Yo que he hecho oposición, me hicieron una campaña sucia desde el gobierno. Sí. Desde el gobierno, Sí, los sí. funcionarios. Su compañero de Congreso. Desde la Cámara de allá, usando los recursos. Sí. Porque no quieren que haya oposición. Es decir, Correcto. y yo en ese turno, ¿qué dije? Pues aquí hubo una diputada senadora que aquí hacía su oposición y se montó en una ola. El presidente de la Cámara actual hacía su oposición. El diputado colega de los fideicomisos, que es presidente de la Comisión de Hacienda, hacía su par con la senadora actual. Teníamos a Faride toda la semana dándole esas funda al personas PLD. llegaron al poder y usted vio que alguna vez el gobierno de Danilo Medina le hizo una campaña rastrera y sucia como la que hicieron. Por eso yo digo. No sé que- si me entiende. Yo digo que La de- aprendieron y lo superaron. No, este gobierno está sumamente desesperado. Aunque tú no lo veas, a un año y pico de elección, este gobierno está desesperado. Sí. Desesperado. Y eso es peligroso. Condición frágil. Porque es capaz de lo que sea por quedarse. Tobías, hermano, gracias por estar con nosotros. Sí, cuando Yo- uno habla con Tobías, aquí sale prepárese. edificado. Prepárese para el debate, que lo vamos Ahorita, a ese traer día para el que yo voy para debate. allá. Todavía- Un tramidor para el Todavía, estómago. a propósito Tengo de náusea. eso, antes La de que última. vaya, ¿en qué ha quedado eso? Que te vi que dice que ibas a accionar judicialmente con ese tema de la campaña que te habían hecho. Habías, A Pacheco que renuncie porque se le habías demostró acusado como a la él. propia Cámara, ¿verdad?, de participar en eso. ¿En qué ha quedado eso? No, nosotros pedimos una comisión, se estableció, no la que nosotros pedimos, porque era la de ética y disciplina, pusieron otra, ellos nos convocaron, nosotros dijimos todo, presentamos la prueba y vamos a ver los resultados, si se sigue o no, o se deja ahí. Pero nosotros estamos accionando porque dijimos que, que no nos íbamos a quedar así. ¿Por qué? Porque no es verdad que con una carrera limpia, Claro. como la nuestra, 54 años, me la va a manchar gente que no tiene la No, y capacidad con ni, baje- y con ni para baje- coger un y usando micrófono. bajezas. Exacto. O sea, Bueno, aquí- gracias a Tobías Crespo, y a diputado. Pacheco que renuncie. Vamos al contacto y Conmigo regresamos Edith. con más.